Entonces, este es un efecto del código, porque la revisión que está haciendo el juez contencioso administrativo va dirigido, en el caso de los actos administrativos, a buscar los elementos del acto administrativo, a buscar formalmente que el acto administrativo se haya dictado bien. Entonces, ahora tenemos que ser mucho más técnicos a la hora de manifestar la voluntad de la administración. Dudas, esta parte realmente, en mi criterio, es fundamental que me la entiendan. O sea, para mí es el meollo de la administración. O sea, yo oigo mucho, es que los funcionarios son corruptos, es que aquí… Yo no voy a negar que hay corrupción, pero en muchas ocasiones, yo la sensación que tengo es que no estamos manejando esta parte técnica de cómo dictar los actos administrativos. O sea, cómo en la ponderación del interés público y del interés privado, nosotros le damos preponderancia al interés público, pero no lo dejamos planteado dentro de la decisión que tomamos. Entonces no existe para el juez. ¿Dudas de esta parte? Lo administrativo ya de por sí es complejo, pero a veces uno siente que la parte jurídica, en lugar de ayudarlo, más bien lo complica, porque se me ocurre lo que pasa en Costa Rica con las matemáticas. Las matemáticas no son difíciles, pero se enseñan de una forma difícil. Entonces, a veces uno siente que tras de lidiar con una situación que debe tomar de forma inmediata, hay procedimientos tan engorrosos que uno no es abogado, que quizás un abogado estaría realizado en hacer todas esas gestiones. En cambio, para los que no lo somos, usamos o recurrimos a la parte legal por una necesidad, y a veces es tan difícil que se ocupa demasiado tiempo en tratar de solucionar esa situación y le resta ese tiempo efectivo que uno tiene como administrador para ocuparse de esos temas. Entonces, al final, el gobierno termina perdiendo los casos en su mayoría. Quiero hacer una aclaración de que el gobierno termina perdiendo los casos, no es cierta. Nosotros andamos por un promedio de 85% de casos ganados. O sea, el promedio es muy alto. Al revés, y le voy a ser sincera, los abogados decían que este código iba a ser para que el Estado perdiera los casos. Y no ha sido así. O sea, el porcentaje de casos que seguimos teniendo éxito es muy, muy grande, y de los casos complicados. Hay un tema donde sí estamos teniendo problema, y yo no represento al gobierno, represento al Estado. O sea, gobierno suena a 4 años de gobierno, y nosotros no, nosotros somos funcionarios de carrera, me incluyo, yo tengo 29 años de estar en la Procuraduría, no, 30 creo. Entonces uno lo que se siente es funcionario del Estado, o sea, representando al Estado. En los que estamos teniendo problema es básicamente por un tema de motivación del acto administrativo. Y estamos teniendo la mayor parte del problema, y le voy a decir en qué es, ni siquiera es en contratación, es en empleo público. Porque el empleo público pasa del laboral al contencioso, una parte. Y ahora la valoración es del acto administrativo. Y no estamos acostumbrados a motivar los actos administrativos, ni de nombramiento, ni de destitución, ninguno, básicamente ninguno. Entonces, bueno, nosotros lo que sí hicimos, a los que nosotros representamos, yo me he reunido con los ministros donde está habiendo más problema en esos casos. Y no solo eso, hemos tenido varias reuniones con Servicio Civil. De hecho, yo hace 15 días estaba capacitando en Servicio Civil sobre este tema de motivación del acto administrativo y de cómo Servicio Civil le tiene que generar instrucciones al resto de la administración, porque hay algunos asuntos, por ejemplo, periodo de prueba. A usted le dan una hojita y usted va marcando para ver si pasa o no pasa el periodo de prueba, y es un renglón de observación. Nosotros le decíamos, Servicio Civil tiene que cambiar esa hojita
para decirle a la administración, aquí lo importante es que motive por qué no está pasando el periodo de prueba o sí está pasando el periodo de prueba. Porque en muchos casos el problema es que no dijimos por qué no pasó el periodo de prueba. Entonces después nos anulan el acto de que no pasó el periodo de prueba. Entonces, y el 24 de abril, Dios mediante, vamos a Servicio Civil, organizó un seminario y vamos a ir, la Procuraduría, va a ir, bueno, voy a ir yo, van a ir 2 compañeros más, vamos a ir a exponer estos temas de función pública, de la nueva valoración, a todos los jefes de recursos humanos de la administración que nosotros representamos. Nosotros no representamos a las municipalidades, o sea, porque estos cambios son de ahora, o sea, es la nueva jurisprudencia que está saliendo, pero bueno, hay una parte que nosotros seguimos peleando y creemos que la administración está actuando bien, pero otra donde nosotros sí hemos visto que tenemos debilidades. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacer prevención, o sea, explicar cómo se hacen las cosas. Mire, yo entiendo la inquietud suya, pero si yo le dijera que los procedimientos no son tan complicados, más, yo le voy a resumir cuál es un procedimiento ordinario. Yo lo que siento es que deberíamos capacitarnos más. Es más, estas actividades deberían ser masivas. O sea, a mí me hubiera gustado ver aquí lleno. Por dicha, puede ser que lo transmitan, aunque las cámaras no me encanten, pero bueno, si es una forma de distribución de la información es valiosísimo. ¿Qué es un procedimiento ordinario? Administrativo. Mire, se toma una decisión de iniciarlo, se designa un órgano director. Si se quiere delegar la instrucción, ese órgano director dicta una resolución inicial con una serie de requisitos, pero eso es casi de tener la lista de cuáles son los requisitos, ¿verdad? Se notifica, le van a meter apelación, fijo, pero si está bien dictada, simplemente se rechaza. Tenemos una audiencia oral, ahí quedó listo el expediente para que lo decida el jerarca. Eso es todo el procedimiento administrativo ordinario. Lo que pasa es que los abogados meten nulidades, revocatorias, apelaciones, rechacen lo que es improcedente. Y volvemos al mismo tema, rechacen lo que es improcedente motivando. Y no se dejen engañar por un artículo de la Ley General de Administración Pública que dice que las resoluciones de trámite no es necesario motivarlas, una cosa así dice. No, no es cierto, hay que motivar todo. Cualquier tipo de resolución, motívenla. E insisto, motivarla no es hacer un tratado jurídico sobre el tema. Motivar es decir cuáles fueron las razones por las cuales llegué a esa decisión y cómo esa decisión satisface los intereses públicos que tengo a mi cargo. Eso es todo, ¿cierto? Eso es todo, eso es motivar. A veces nosotros nos complicamos. O sea, nosotros mismos en nuestra gestión nos complicamos. Por eso es esencial, yo insisto, la capacitación, el tener estos instrumentos, el buscar, no es por hacernos propaganda a nosotros. Mire, la Procuraduría no gana un 5 con el Manual de Procedimiento Administrativo, ni lo ha ganado ni lo va a ganar. O sea, lo hicimos para facilitarle a la administración tener el conocimiento. Ahí están las resoluciones de Sala Constitucional, de contenciosos, dictámenes nuestros de procedimiento administrativo. Se hizo hace varios años, pero se mantiene actualizado, o sea, no ha habido ningún cambio sustancial. Esto me lleva al tema del expediente. Esto me lleva al tema del expediente. El expediente administrativo es el que contiene la voluntad de la administración. Volvemos a lo mismo. Lo que no existe en el expediente no existe en el mundo jurídico. ¿Cuál es el problema? Que nosotros nos acostumbramos muchas veces a que el expediente, y voy a usar las palabras populares, el expediente se arma cuando va para arriba, ¿cierto? Esa es la expresión popular. Puede que el jerarca esté abajo y el funcionario esté arriba físicamente, pero lo cierto es que nosotros, uno lo oye hablar, y cuando vaya para arriba, o sea, cuando ya pelen la decisión, empiezo a armar el expediente. Cambio fundamental. El código permite y exige que el expediente esté a disposición de la parte en cualquier momento.
Más, el juez puede nombrar a un notario, a un abogado, para que vaya, casi que en su nombre, a pedir el expediente. Hay responsabilidades personales si no se tiene el expediente. Y la administración tiene que certificar el expediente y tiene que aportar copia certificada del expediente, porque el expediente tiene que tenerlo siempre la administración, porque lo que pasaba era que presentaban un juicio, agarraban, mandaban el expediente y después hacían otra gestión. Ah, no puedo resolver nada porque como el expediente está en tribunales, yo no resuelvo nada y el juicio duraba 10 años. Entonces, con el código se dijo, no, usted mantiene el expediente porque puede ser que tenga que seguir resolviendo o lo necesite. A mí, juzgado, tribunal, me manda una copia certificada del expediente. Pero ¿qué pasa si no la mando? Porque además tengo que decir que está completo. ¿Cierto? ¿Y cómo sé que está completo? Si tengo un desorden. O sea, si me presentan una gestión por aquí, una gestión por allá, si no lo armé, porque ahora no hay agotamiento de vía administrativa en la mayoría de los casos. Entonces, no va a ir para arriba nunca. El juicio me lo pueden presentar antes de que se vaya para arriba. Y no es que yo tengo que fingir que estoy haciendo el expediente. El expediente tiene que estar al día y foliado, día con día, porque, insisto, es un tema además también de transparencia de la administración. ¿Cómo sabe el administrado que no me montaron una resolución y me la metieron antes del escrito que yo presenté? O sea, la única forma que la administración le demuestre al administrado, el administrado tenga confianza y sepa que la administración es transparente, es con el expediente al día y foliado. Y todos los días hay que foliar si llega algo. Igual los que me han oído, porque esto yo lo repito mucho, a veces uno pasa por una oficina y ve a alguien así en los archivos, ¿verdad? Si todavía no tenemos el expediente digital. Uno dice, ay, qué rico está pasando. O sea, ahí, incluso está conversando con alguien que también está archivando. Y hay una cultura de que archivar es perder el tiempo. Y hay una cultura, incluso yo una vez fui a dar una charla a secretarias y todas se reían, porque hay una cultura de que archivo el último día. O sea, o archivo una vez a la semana, ojalá el viernes en la tarde, o archivo una vez al mes, o alguien se fue y dejó 6 meses sin archivar. O sea, porque hay como un menosprecio a la actividad de archivar. Miren, archivar es fundamental. Es lo primero que se debería hacer en la mañana y lo último que se debería hacer en la tarde. O sea, para tener certeza absoluta de que nuestros expedientes están completos. Y ojalá acompañado con un sistema digitalizado. Si no, el documento, por lo menos, ¿a dónde están los documentos? A nosotros nos ha dado excelentes resultados tener una oficina, claro, es diminuta, aunque nosotros recibimos miles de notificaciones al día, una oficina centralizada de recepción de documentos. Entonces, todo, correspondencia, las consultas, las solicitudes para hacer escritura, las denuncias, las notificaciones, todo llega a una única oficina. Y de ahí se empieza a distribuir a lo interno de la Procuraduría, pero desde ahí se ingresa al sistema y se sabe a dónde se está pasando. El administrado no siempre sabe a qué oficina tiene que ir a dejar ese documento. Ah, pero hay administraciones que creen que si lo dejó en la oficina de recursos humanos, pero ese no era para recursos humanos, sino que eso lo tenía que dejar, no sé, dígame, en un departamento. ¿Ah? ¿En qué? En catastro. Ay, lo dejan ahí. Esto no es mío. Punto. Pero se lo dejan ahí. Y si hay una norma que dice, no incluso dentro de la administración, sino que si se lo dan a otra administración, esa tiene obligación de mandarlo a quien es competente. Máximo dentro de la misma organización. Pero ¿cuál es la torta? Que hay funcionarios que no ven al día tampoco la correspondencia. Sí, se encontraron 5 días después una apelación
Se encontraron tanto tiempo, o sea, aquí hay que entender y hay que dejar de pensar que mi oficina es mi oficina. Yo soy un funcionario público en una oficina que cumple fines públicos, que tiene que coordinarse y hablarse con el resto de mi institución y con el resto de la administración. O sea, si a mí me llega una nota dirigida a la Contraloría, que eso pasa, yo hago una nota remitiendo lo que a mí me llegó a la Procuraduría, a la Contraloría. O me llegan notas pidiendo que caminos públicos, que no sé qué, yo se la mando al MOB. A la Fiscalía me ha tocado mandarle cosas. O sea, yo no puedo dejármela, archivarla porque se equivocó. O sea, yo la remito con una nota muy sencilla a la autoridad competente y a la persona le contesto que la remití porque yo no era competente. Pero no me puedo dejar las cosas. No puedo sencillamente no decir nada. O sea, tengo que gestionar, tengo que hacer algo. No decir, ay, mira, este bruto se equivocó. Ay, ahí lo dejo. Problema del que se equivocó. Y eso lo hace mucha gente. Y ni siquiera le responde. Entonces después les pegan un amparo por no respuesta. Entonces está la administración con un montón de amparos y peor todavía, que eso lo trasladaron al contencioso, y cuando no se resuelve el fondo. Entonces tenemos un montón de contenciosos pagando costas, con más abogados, no es que los abogados no necesitemos trabajo, pero o sea, con una carga para la administración, llevando procesos que es porque sencillamente le presentaron una gestión a la administración que no resolvió y tenemos que ir a la vía contenciosa administrativa porque ya no lo ve la sala. La sala lo que ve es no respuesta. Y así muy rápido, muy rápido, la diferencia entre no respuesta, la respuesta es cuando yo tengo la información y solo tengo que dar la información, y cuando yo hago una gestión que la administración tiene que resolver y no la resuelve, eso va al contencioso. O sea, de manera muy sencilla, tal vez poco técnico-jurídico la explicación, pero es la fácil de entender. Es muy sencillo. Pero entonces, empezamos a resolver lo que los contenciosos nos empiezan a decir y ante la sala que tengo que resolver. Y entonces atraso lo otro que tengo. Miren, en eso hay que ordenarse. O sea, no puede ser que la administración se esté desgastando por no resolver y que le estén obligando a resolver. Mejor resuelvan. O sea, mejor veamos cómo nos organizamos mejor. O sea, cómo tomamos decisiones, porque muchos de estos casos son pura función pública. O sea, básicamente es función pública la que nos está atascando en estos temas de no resolución. O sea, que pedí pago de un incentivo, no me lo resolvieron, de una pensión no me lo resolvieron, y entonces empezamos a hacer una presa. Y esa presa le sale muy cara a la administración y a la eficiencia de la administración. Entonces, volviendo al expediente, no hay que atenerse como administración además de que, por ejemplo, voy a iniciar un procedimiento sancionatorio. Tengo el expediente personal, que no tiene personal, y abro aquí un expediente sancionatorio. En este expediente sancionatorio tiene que estar toda la documentación que se necesite, no dar por supuesto de que está en otra oficina de esa administración y no la traigo al expediente. Yo tengo que traer ese nuevo expediente certificada la información que está en personal, por ejemplo, que es funcionario de la municipalidad. Yo no lo puedo dar por sentado. Todo lo que la administración afirme dentro de un procedimiento tiene que estar probado. Entonces, el hecho primero posiblemente será fulano de tal, es funcionario municipal, y ahí tiene que estar el acta de nombramiento o una certificación de que es efectivamente funcionario municipal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahí abro un nuevo expediente y empiezo a foliar, ¿cierto? Me traigo del expediente personal a este otro expediente una serie de documentos que ya venían foliados, ¿cierto? Bueno, esperando que estén foliados, ¿verdad? Me los traigo foliados. ¿Qué es lo que pasa? Donde los meten a este otro, una de dos, o no los folean y se hace un enredo de foliatura,
o peor todavía, cogen esto blanco, liquid paper, le ponen encima liquid paper y encima empiezan a poner números. Y al final uno no supo, primero, en el momento en que ponen liquid paper, empieza la sospecha de que estaban borrando. Uno presupone que debe ser el numerito. O sea, pero ya un documento con liquid paper empieza a perder credibilidad para el juez. Tal vez no jurídicamente, no hay una norma que diga, mire, el documento que tiene liquid paper no es creíble. Es percepción. Uno dice, qué raro, ¿qué me están borrando? Entonces, hay que hacerlo de una manera ordenada. Incluso se puede dejar una constancia, se va a volver a foliar de los folios tales y tales, de aquí en adelante además van a contener esta numeración o se hace con un tipo de máquina distinto, un tipo de letra distinto, un color distinto para que se vea cuál es la foliatura de ese expediente y que los otros números son en relación con la foliatura del otro expediente. No sé si hice un enredo o si me di a entender lo de las foliaturas de los expedientes. ¿Por qué? Porque al final eso resulta fundamental en el ánimo del juez. El juez es una persona también. Ve un expediente ordenado, sin tachones, sin cosas raras, le da una mejor percepción de la gestión de la administración que un expediente. Vean, una vez a nosotros nos mandaron, y no les miento, una bolsa de basura con el expediente, suelto. Era enorme además. Yo creo que era para un caso tuyo, ¿verdad? Sí. O sea, ahí, todo suelto, los papeles. O sea, ¿qué va a pensar el juez de ese expediente? De que la administración está escondiendo algo. Primero es una desordenada, pero además el desorden muchas veces lleva a la sensación de que además hay algo raro. O sea, porque tienen ese expediente en bolsas de basura, por favor. Entonces, el tema del expediente, la foliatura, el orden, está relacionado con motivación de acto, de cómo llevo mi gestión administrativa, cómo hago esa gestión administrativa, y está relacionado, aunque no lo crean directamente, con el código. Porque finalmente, esa revisión más exhaustiva que está haciendo el juez contencioso, me incide si todos estos factores yo no los tengo bien realizados, yo no los tengo bien hechos. Yo no doy un ejemplo de transparencia de mi gestión, transparencia desde el punto de vista de orden y de motivación. No sé hasta aquí. ¿Cómo cumplir, cómo resolver esa situación de toma de decisiones con los riesgos? Porque entiendo, pero el tema del fin del servicio público, el fin de la prestación del servicio para tal o cual institución. Si eso de alguna manera puede ser como lo prioritario, porque no siempre a la hora de analizar por parte de las personas que tienen que resolver ya en los espacios jurídicos administrativos, se toma en consideración. Yo estoy convencida que es un tema de cambio de mentalidad y de capacitación. O sea, las partes técnicas también. O sea, se presenta en muchas ocasiones una lucha de fuerzas entre el jerarca, con una visión política en el buen sentido, y los técnicos que se rechaza, digamos, la visión política. Posiblemente en ese conflicto de fuerzas, que yo ya tengo muchos años de estarlo viendo, con los 20 y pico años que tengo de estar en la Procuraduría, se vuelven fuerzas de poder. O sea, luchas de poder e incomprensión de las dos partes. El jerarca se queja de que no me dejan hacer nada y el abogado se queja de que el jerarca quiere tomar decisiones que son arbitrarias, no son las que siempre se han tomado. Yo creo que el kit es que nos hemos olvidado del tema que yo les hacía reflexionar, de para qué estamos y para qué somos. Y que no somos instituciones que somos un fin en nosotras mismas, sino que nuestras instituciones tienen fines asignados que se complementan con el resto de fines que tienen el resto de las instituciones
y que el objetivo final, incluso más allá de cumplir nuestros fines, es la satisfacción de los fines del administrador. Entonces, yo lo que creo es que hay que hacer, y por eso pues me parece que estas charlas del UNED son importantes y se podrían hacer en otros lugares, y nosotros siempre hemos estado en la mejor disposición de ir, de cómo entender las dos partes